Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. Hoy os presento un vídeo diferente. Un vídeo en el que comparto con vosotros mi colaboración con el canal de YouTube de Miguel Ángel Núñez. Una conversación en la que hablamos sobre denuncias falsas, relaciones de pareja y cómo evitar este tipo de denuncias. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana! Un gusto de saludarles, queridos amigos, a todos los que están en directo en el chat y a todos los que nos verán en diferido en diferentes momentos de la semana. Veo un buen grupo ya en el chat en directo. Espero que puedan disfrutar de la entrevista de hoy. Hoy día es la entrevista número 116. 116 viernes de entrevistas. Recordarles que el domingo tenemos ahí está. El domingo tenemos el programa habitual de preguntas y respuestas, Conversemos. Y recordarles también que mañana sábado continuamos con los talleres. El taller de trauma religioso, que es a las 20 horas. El taller de inteligencia emocional el domingo a las 15 horas. Y el taller de curación del recuerdo de las 16-15 horas del domingo. Varios nos preguntan sobre este taller, que es un taller que trata precisamente traumas emocionales que se convierten en problemas con nuestra memoria. Usamos un concepto de un psiquiatra chileno llamado Sergio Peñailillo, que es no contaminar el presente con el pasado. Y para eso hay que aprender. Es la segunda sesión, así que todavía hay posibilidades de inscribirse. En la parte inferior hay un formulario si es que quieren participar. Y ya desde en algunos días más saldrá finalmente el libro Abuso Invisible, Varones Maltratados por Mujeres, que está en la editorial en la fase ya terminal de la edición. Es una fase complicada porque revisan, corrigen, critican y los escritores tenemos que defender nuestro texto. Bueno, hoy día tenemos un invitado muy especial, lo vamos a agregar ahí, Felipe. ¿La F de qué es lo que es Felipe, la segunda? Fernando, Felipe Fernando. ¿O tienes tres nombres? ¿O no? ¿O Mateo es el apellido? Mateo, primer apellido. Ah, bueno, primera vez que lo veo como apellido. Siempre lo he visto como nombre. Felipe, un gusto de estar contigo. Gracias por haber aceptado el hacer esta entrevista. Parto haciéndote la pregunta que le hacemos a todo el mundo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Lo que quieras contarnos para que nuestra comunidad te conozca. Pues en primer lugar, el gusto es mío estar aquí contigo y con tus seguidores, con tu audiencia. Yo, como siempre digo, empiezo por lo obvio. Soy hombre y soy padre, que en España decir esto ya es un tema, un gesto Revolucionario. de rebeldía. Y en segundo lugar, soy un currante del derecho. Soy un apasionado del derecho. Estoy especializado en derecho de familia y penal relacionado con familia, es decir, violencia de género. Y llevo dedicado a esto 23 años. ¿Por qué derecho de familia? Pues porque considero que es la rama más humana del derecho y la que más nos permite hacer cosas por los que nos rodean. Currante, voy a ir traduciendo para que algunos entiendan, muchos de Latinoamérica. Currante significa trabajador en la jerga española. Currante. También se usa en Argentina en algunos lugares. Felipe, cuéntanos así en fácil para que nuestra comunidad lo comprenda. ¿A qué se le llama denuncia falsa? Vamos a ver, hay que diferenciar entre denuncia falsa, denuncia imprecisa o denuncia
en la que los hechos, digamos, no son constitutivos de delito, porque a veces la gente mete en un saco todo. Denuncia falsa es muy simple. Imagínate que ahora yo digo que tú hoy a las 12 de la mañana me has pegado en la Plaza de España de Zaragoza, que es la ciudad donde yo vivo. Y tú consigues demostrar que a las 12 de la mañana estabas en la Plaza Mayor de Madrid, que no estabas ni en Zaragoza. Pues eso es una denuncia falsa, ¿eh? Luego hay denuncias que son imprecisas o denuncias que los hechos son ciertos pero no son constitutivos de delito. Por ejemplo, imagínate que yo te denuncio a ti porque digo que hoy me has llamado por teléfono. Pues bueno, eso, el hecho puede ser cierto, pero sin embargo no puede ser delito, no es delito. ¿Qué pasa con las denuncias falsas? Pues que las denuncias falsas siempre persiguen un fin. En primer lugar, podríamos decir, por decirlo de forma sutil, incordiar, molestar al denunciado. Pero cuando hablamos de relaciones de pareja, habitualmente las denuncias falsas se usan para conseguir unas mejores condiciones en el procedimiento de divorcio. Por ejemplo, conseguir la custodia de los niños, pensión de alimentos, atribución del uso de la vivienda, etc. Pero una denuncia falsa, hay que dejarlo claro, es cuando se denuncian hechos que no son ciertos, que no han pasado nunca. Y además se denuncian siendo consciente de que no han pasado nunca. Ha saltado a nivel mundial el caso del futbolista Dani Alves. ¿Qué sería esa denuncia? Pues fíjate, yo me gusta hablar de aquello que domino. El caso no lo domino, no tengo un control, no he leído el procedimiento completo, por decirlo de alguna forma. El único seguimiento que he hecho es el que haya podido hacer cualquier ciudadano por la prensa. En mi opinión, pues en mi opinión parece ser como mínimo que los hechos denunciados no se ajustan a la realidad, ¿eh? Y que los hechos que pudieran pasar pues no eran constitutivos de delito. Y parece ser además que la denunciante ha incurrido en contradicciones a lo largo del procedimiento. Por lo tanto, pues bueno, podemos estar ante una denuncia. En este caso no había una relación de pareja, pero igual había un interés de conseguir una indemnización o lo que fuera, ¿vale? Digamos que, en fin, simplemente esto, unas pinceladas en base al conocimiento que tengo por la prensa. Es poco. Claro, y además que la prensa no siempre es precisa. Efectivamente. Ahora, yo creo que el problema de la denuncia falsa no es un problema solo de España, es un problema mundial. ¿Qué hace posible la denuncia falsa? Vamos a ver, en primer lugar hay males que son universales. Yo, a través de mi blog, a través de mi canal de YouTube, me sigue gente también de muchas partes del mundo y principalmente pues me pasa como a ti, España y Latinoamérica, ¿no? Y lo que me cuentan es lo mismo. El tema de las denuncias falsas es algo ya hoy en día de primer orden en países como Argentina, como Colombia, como México. O sea, es sorprendente. Hay males que son universales. Pues vamos a ver, si bajamos a la esencia, digamos que lo que propicia esto es la maldad humana, ¿no? Pero luego también hay un problema añadido. Hay, los llamaremos profesionales, porque no puedo por llamarlos de alguna manera, no puedo decir que sean compañeros ni abogados, que, digamos, mal aconsejan a sus clientes, o mejor dicho, clientas. Y luego también hay otro problema, y es que la justicia no actúa de una forma severa cuando se descubre que hay una denuncia falsa. O sea, prácticamente puedes poner una denuncia falsa contra un hombre, arruinarle la vida y si te descubren no te va a pasar nada, vas a salir impune. En España, por ejemplo, te voy a poner un dato que es asombroso. Cuando una mujer pone una denuncia por violencia de género, si no tiene recursos económicos, puede incluso tener acceso a una paga de 426 euros mensuales. Pues bien, si se descubre que si la denuncia acaba en sentencia absolutoria o archivo, o se descubre incluso que era falsa, no hay obligación de devolver ese dinero. Asombroso, ¿En serio? pero cierto, cierto. O sea que se van de rositas, nada, o sea, no pasa absolutamente nada. Se van de rositas. Y, por ejemplo, la Fiscalía, que debería de perseguir esto,
o incluso los jueces que deberían perseguir esto, pues habitualmente no lo persiguen. Yo, por ser claro, en 23 años solo he visto 2 casos en los que de oficio el Ministerio Fiscal o el juez haya decidido librar testimonio por denuncia falsa contra la mujer. Y porque eran tan extremos que si no lo hubieran hecho, pues hubieran cometido ellos un delito, el juez hubiera cometido un delito de prevaricación. En un caso, te lo cuento brevemente, 1 minuto. Un padre, un domingo, llama a sus hijas a ver cómo están, un padre divorciado. A las 2 o 3 horas es detenido por la policía. Y entonces lo que había denunciado la mujer, es que la había llamado por teléfono y le había dicho que le iba a matar, que era una golfa, que tal, bueno, barbaridades. Pues bueno, este señor lo detienen, lo llevan al calabozo, pasa una noche en el calabozo y al día siguiente pasa a disposición judicial. Cuando el juez le pregunta, oiga, ¿es cierto que usted llamó ayer a su exmujer? Pues sí, ayer la llamé por teléfono para hablar con mis hijas. ¿Es cierto que le dijo lo que yo comento, te voy a matar, tal cual? Dice, señoría, ¿me permite encender el teléfono y que escuchamos la conversación? Pues bueno, este hombre ni había hablado con la mujer, la conversación había hablado única y exclusivamente con sus hijas. Pues en este caso, automáticamente se acordó el archivo de la causa, la libertad de mi cliente y se libró testimonio contra ella por denuncia falsa. Otro Claro. caso prácticamente idéntico, una mujer que denuncia por lesiones porque denuncia que su exmarido le había agredido y en el propio acto de juicio reconoció que era mentira, que se lo había inventado. El fiscal le preguntó, bueno, ¿y por qué lo denunció si él no le había pegado? Dice, porque estaba cabreada. Y a continuación le pregunta al fiscal, ¿y por qué fue al día siguiente al juzgado y ratificó su denuncia? Y dice, porque seguía cabreada. Pues bueno, ahí el fiscal lo que hizo fue coger y decir, oiga, que se libre testimonio por denuncia falsa. Pero claro, 2 casos extremos. En la mayoría de los casos, aunque se sepa que la denuncia era falsa, lo que se hace es decir que se archiva porque no se han podido probar los hechos objeto de denuncia. Y yo siempre digo lo mismo, si no se han podido probar los hechos de denuncia, lo más probable es porque la denuncia, los hechos son falsos. Ahora, ¿qué hay de esa estadística que está aquí en España del Ministerio, que dice que las denuncias falsas son el 0,001% de todas las denuncias que se hacen? Vamos a ver, aquí hay varias cosas. Esa denuncia no se la cree nadie, ni tan siquiera se la cree la Fiscalía General del Estado. Esto ya de entrada. Y yo ahora te voy a comentar. El 28 de diciembre del año pasado se cumplieron 20 años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Yo hice un estudio de ver cuántas denuncias se habían presentado desde el año 2006, que es el primer año que hay datos, hasta el año 2023, que es el último año que hay datos. Pues bueno, el resultado de ese estudio es que se habían presentado 2.679.000 denuncias, de las cuales habían acabado en condena 598.000. Esto quiere decir que más de 2 millones de denuncias habían terminado en sentencia absolutoria o auto de archivo. En porcentaje, pues solo el 22,33% de las denuncias llegaron a terminar en sentencia condenatoria o auto de archivo. O dicho de otra manera, el 77% de las denuncias que se presentan en España acaban en nada, sentencia absolutoria o auto de archivo. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que habrá muchos casos en los que la denuncia acaba en sentencia absolutoria o auto de archivo porque no se han podido probar los hechos. Pero es que solo con que la mitad de las denuncias que acaban en sentencia absolutoria o auto de archivo sean falsas, quiere decir que en 20 años se ha presentado 1 millón de denuncias falsas. Quiere decir que si hacemos una media, 20 años, 1 millón dividido para 20 años, pues estamos hablando prácticamente de 50.000 denuncias falsas al año. Yo
Desde mi experiencia profesional y viendo los datos del Consejo General del Poder Judicial, me atrevo a decir que el porcentaje de denuncias falsas en España como mínimo ronda el 35%. Como mínimo. Como ¿Cómo? mínimo. O sea, la Fiscalía dice el 0,0000, pues yo digo el 35%, tomando datos del Consejo General del Poder Judicial. Ojo al dato. Seguramente las feministas extremas no te querrán por ese dato. No, no me quieren, pero no me dicen nada porque como lo que digo es en base a datos del Consejo General del Poder Judicial, no me lo pueden discutir. Oiga, Claro. si de 2.679.000 denuncias, 598.000 han terminado en condena y más de 2 millones en sentencia absolutoria, díganme a mí qué está pasando aquí. Claro. Porque, hombre, hay casos que, vale, no se ha podido demostrar los hechos, pero, hombre, que en 2 millones de casos no se haya podido demostrar los hechos, que en el 77% de los casos no se puedan demostrar los hechos, yo creo que no se lo cree nadie. Ahora, ¿hay posibilidades en el contexto de estas leyes tan extremas como la del sí es sí aquí en España o las que hay en Latinoamérica, que son generalmente todas a favor de la mujer? ¿Habrá posibilidad de que esto mejore? A corto plazo, no. A corto plazo, no. Por una razón. En España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es una ley que se aprobó gobernando el Partido Socialista Obrero Español. Pero luego cuando vino el Partido Popular con el gobierno de Rajoy, no derogó las leyes. Y desde que está gobernando Pedro Sánchez se han ido dando distintas vueltas de tuerca, endureciendo esta normativa y, sorpresa, con el apoyo o con la abstención del Partido Popular. El Partido Popular nunca ha votado en contra. Hay que tener en cuenta una cosa, que estas leyes se van aprobando siempre con una finalidad que es muy noble, proteger a las mujeres, que no haya violencia sobre la mujer. Y dices, vale, totalmente de acuerdo, nadie en su sano juicio puede estar a favor de que no se proteja a las mujeres. ¿Qué les pasa a los políticos? Que si se oponen a una ley de este tipo, les van a decir que es que están a favor de la violencia y que son machistas y tal, con lo cual, aunque solo sea porque no les tilden de machistas ni cosas parecidas, pues aquí se apoya lo que no está escrito. Por ponerte un ejemplo, en el año 2021 en España entró en vigor una ley por la que, entre otros, se reformaron varios artículos del Código Civil, uno de ellos el artículo 94. Pues bien, desde que entró en vigor esta ley, basta una mera denuncia de una mujer para que al padre antes no tenía derecho a la custodia exclusiva ni compartida, pues ahora para que no tenga tan siquiera régimen de visitas. Yo me estoy encontrando con padres que les ponen una denuncia, se quedan sin régimen de visitas, no pueden ni ver a sus hijos y a lo mejor durante 1 año, 2 años están sin ver a sus hijos, finalmente se dicta una sentencia absolutoria, pero dime tú ahora cómo restablecemos el vínculo paterno-filial después de 2 años sin contacto. Claro, y que en los niños esos 2 años es tremendamente radical. Sobre todo cuando los niños son muy pequeñitos, porque claro, si hablamos de Claro, niños de 15, 16 años, van a saber quién es su padre. Pero si a un claro, niño de 1 año, año y medio, como tengo yo casos, lo separas de su padre durante 2 años, cuando lo vuelven a ver dicen, ¿y este señor quién es? claro, no lo conocen. Yo no me quiero ir con ese señor porque no lo conozco. Claro, no hay apego. Ay, es desalentador escuchar lo que acabas de decir porque es un espacio negro en la ley. Ahora, antes de eso, con esto se anula en la práctica la presunción de inocencia? Vamos a ver, aquí habría dos matices. Dos matices. Inicialmente, de golpe, la presunción de inocencia es 0. ¿Por qué? Basta una mera denuncia de una señora para que a ti te detengan, te metan una noche en un calabozo a dormir, al día siguiente te pasen a disposición judicial
y ya no puedas volver a tu casa ni puedas ver a tus hijos. Con lo cual, presunción de inocencia cero. Lo que pasa que en el largo plazo sí que es cierto que si hay un 77% de procedimientos en los que las denuncias acaban en auto de archivo o en sentencia absolutoria, es porque se respeta, al final se respeta ese derecho a la presunción de inocencia. Prima el derecho a la presunción de inocencia, pero tarde, porque a mí que me digan que soy inocente 2 años después, pues hombre, te han arruinado la vida, ¿eh? Hay muchos Obvio, clientes a los que les han arruinado la vida totalmente y ya una sentencia absolutoria les sirve de muy poquito. claro. No, y estás yendo por lo bajo, 2 años. Yo he escuchado algunos que llevan peleando 5, 6, 7 años. Claro, porque, ojo, hay casos en los que hay una denuncia, pero yo conozco casos en los que hay 2, 3, 4, 5, 6, que cuando se archiva una, te meto otra. Y Claro, luego ya lo más tremendo es que cuando no me funcionan las denuncias por violencia de género, lo que hago es meterte una denuncia por abusar sexualmente de los niños. Yo en materia penal en este momento lo que más llevo son denuncias por violencia de género y denuncias por abusos sexuales a menores. y para llegar a probar y para poder, además la carga de la prueba está en el que es acusado. Evidentemente, esto es una cosa perversa, ¿no? Dices, en la mayoría de delitos, por no decir en la totalidad, la carga de la prueba la tiene el que acusa. Si yo digo que Correcto, Pepito es un ladrón, tengo que demostrar lo que ha robado, dónde lo ha robado, cuándo lo ha robado, cómo lo ha robado. Cuando correcto, hablamos de violencia de género, es el hombre el que tiene que demostrar que no ha hecho lo que dicen que ha hecho. Ojo al dato. Entonces, sí, la carga de la prueba se invierte totalmente. Hay que tener en cuenta además que la jurisprudencia en España dice que el testimonio de la víctima, siempre y cuando cumpla los requisitos, puede ser prueba de cargo suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. El requisito principal, y por ejemplo volvemos al tema de Alves que me has comentado antes, el requisito principal es que el testimonio de la víctima a lo largo de todo el procedimiento sea coherente. Si hay claro, contradicciones y en policía dice una cosa, en fase de instrucción dice otra, en el juicio oral dice otra, pues hombre, parece ser que esa persona no es coherente. Pero una persona que denuncie y diga siempre lo mismo en todas partes, pues tiene muchas posibilidades de que se la crean. Y si el hombre no puede demostrar que lo que se dice es falso, pues lo tiene muy complicado, tiene todos los boletos para acabar condenado. ¿qué hacer? Si me hacen una denuncia falsa, ¿qué recomiendas tú que deberían ser los pasos adecuados para no ahondar en el problema, no hacerlo más grave? Primer paso. Este es sagrado y fundamental. Nunca firmar una conformidad si no has cometido los hechos por los que se te acusa. Correcto. Vamos a ver, hay gente, y yo lo siento decirlo, pero es que es la realidad, hay mucha gente a la que la denuncian, la detienen, la llevan al calabozo y son asistidos por un abogado de oficio que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, lo que les dicen, oye, es mejor que firmes una conformidad porque si no va a ser peor, si no te va a caer una pena muy gorda, si no, pues no vas a poder ver a tus hijos y la gente firma su condena de muerte. Porque a mí hay casos que me han venido al despacho y me dicen, oiga, mire, que es que me denunciaron, me detuvieron, me asistió un abogado de oficio, me dijo que lo mejor era firmar una conformidad, la he firmado, pero soy inocente, ¿qué puedo hacer ahora? Pues mira, cumplir la pena, ya no se puede hacer nada. Entonces, primer consejo sagrado fundamental, no firmar nunca una conformidad si tú no has cometido los hechos. Correcto. Y segundo paso, buscarte un abogado que sea especialista en la materia. Porque la realidad es que te estás jugando no solamente tu vida, te estás jugando tu vida, tu patrimonio, la vida de tus hijos, etc. Yo siempre pongo un ejemplo, cuando me duele un pie voy al podólogo y cuando me duele un diente me voy al dentista. Pues esto qué quiere decir? Que Sí. cuando tú tienes un problema por violencia de género, búscate un buen abogado penalista que te pueda defender. Es lo mismo Porque yo como terapeuta doy el mismo ejemplo.
No le preguntes a tu mamá, pregúntale al especialista. Efectivamente, efectivamente. Ahora, escribiendo mi libro Abuso Invisible, que está enfocado en maltrato de mujeres a varones, yo me encontré con muchos casos, muchos, en México, Argentina, Chile, España, de mujeres violentas, pero que terminaron siendo los varones los condenados y no ellas. Claro. Un caso que me quedé pasmado de un varón que llama a la policía porque ella lo ha golpeado. Y cuando llega la policía se lo lleva preso a él y a ella no. Mira, te voy a contar un caso porque este además tiene guasa, porque el detenido ni más ni menos fue un funcionario de un juzgado de instrucción. O sea, imagínate lo que te estoy hablando. Un señor discute con su mujer en casa. La mujer con un jarrón le abre la cabeza. Llega la policía a casa y ella dice que él le ha agredido. ¿Sabes quién se fue detenido? El que tenía la cabeza partida. El que tenía la cabeza partida con un jarrón. ¿Qué nos ha pasado? Yo llevo más de 30 años con terapia familiar, pero cada vez veo que el feminismo extremo, porque yo creo que hay un feminismo, el de la primera o segunda ola, hasta ahí nomás, pero el feminismo actual, ¿tú crees que ha dañado las posibilidades de mejor? Vamos a ver. Lo que ha pasado son varias cosas. En primer lugar, como tú bien dices, había un feminismo que luchaba por la igualdad y ese feminismo es pues maravilloso. Hoy en día el feminismo no reivindica igualdad, lo que quiere son privilegios, que es distinto. Y Claro, es que además hoy en día luchar por la igualdad no tiene mucho sentido porque desde el año 78, cuando se aprobó la Constitución española, todos somos iguales ante la ley. Y yo siempre les hago a las feministas la misma pregunta. Dígame usted, un derecho en España que tengan los hombres y no tengan las mujeres. Uno, solo uno. Solo quiero uno. Y todas se me quedan calladas. Yo claro. solo quiero un derecho. Que me digan un derecho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, por un lado, ahora la palabra de moda es que la mujer está muy empoderada. Y por otro lado, tenemos lo que ha sucedido es que hemos pasado de un extremo al otro. Yo llevo 23 años como abogado de familia. Cuando yo empecé, yo he escuchado frases como esta que a mí me impactó, me pareció una burrada. Yo pego a mi mujer lo normal. Claro, sí, Y yo también entonces, lo y escuché entonces, alguna vez. y entonces las mujeres estaban totalmente desprotegidas, no tenían dónde ir. Ahora hemos pasado al extremo radicalmente distinto. Y es, a mí, lo que más escucho en el despacho en hombres es, tengo miedo a las mujeres. Yo tengo hombres que vienen y me dicen, mira, a mí mi mujer me está diciendo, si no haces esto te denuncio por violencia de género y no vas a ver al niño nunca más. Si no haces lo otro te denuncio por violencia de género y te arruino la vida. Si no haces esto, ahora el hombre está totalmente acobardado. Hemos pasado de un extremo al otro y los dos extremos son malos, ¿eh? O sea, tan malo Claro. era el extremo en el que a las mujeres les hacían barbaridades y no tenían dónde ir, como el extremo donde ahora la mujer tiene impunidad para hacer lo que quiera. Sí, yo tengo el privilegio de haber vivido en tantos países y recorrido tantos otros que puedo ver las diferencias. O sea, en México hay zonas donde prácticamente no hay ley de protección a la mujer. En Chile, Argentina es un poco mejor. El Salvador también es mucho mejor ahora. Pero lo que yo observo es un encono del feminismo extremo hacia el varón, como si el varón fuera el enemigo y ha dejado de ser el compañero. Sí, es una locura, porque además hay que tener en cuenta que la violencia no tiene género. No hay, lo que hay son personas que no saben resolver sus conflictos de forma pacífica. Gente violenta la hay tanto con sexo femenino como con sexo masculino. Absolutamente. Entonces,
Sí, sí, pero ahora parece que lo que se pretende es la caza del hombre y esto tiene consecuencias. Fíjate, en España la primera consecuencia es que nos hemos convertido en uno de los países con el índice de natalidad más bajo del mundo. España del en este mundo. momento, sí, sí, España en este momento, si no me equivoco, es el segundo o tercer país con el índice de natalidad más bajo del mundo. Por eso no se preocupan tanto por los migrantes porque aumentan la natalidad. No, no, vamos a ver, es que en España con la legislación que hay en este momento, pues hay que, no sé si hay que ser un valiente o hay que ser un loco para tener hijos. Sí. Bueno, yo anuncié el libro Abuso Invisible y un montón de mujeres que sin haber leído el libro me han escrito una cantidad de barbaridades, pero ni siquiera han leído el libro, han leído solamente el título. Y yo digo, esto es una locura. Bueno, llevamos 33 minutos. Recordarle a nuestra comunidad, ya tenemos 11 preguntas, ustedes pueden hacer preguntas en el chat y vamos a hacerle a Felipe, ¿tú sabes lo que significa a quiénes se le dice Mateo en Latinoamérica? ¿A quién? A los que tienen mucha inteligencia. Ah, pues muchas gracias, mira. Sí, Mateo, es que Ya me has los alegrado la mejores, tarde. no sé por qué, pero los mejores alumnos son Mateos. Mira, mira, pues ya me has alegrado la tarde. En Chile, Perú, Mateo es el inteligente. Bueno, Graciela Núñez, que yo le llamo la pariente, ella escribe desde Chicago, de Estados Unidos, dice, ¿qué se puede hacer para quitarles el derecho a la madre sobre un hijo cuando dicho infante está en alto riesgo? Vale. Ella dice a continuación, las estadísticas son muy altas en cuanto a los infantes muertos porque el Estado ha decidido que debe estar con la madre, la cual no es apta para cuidarlo. Yo en primer lugar voy a hacer una matización. Yo soy abogado en España. Yo de las leyes que puedo hablar son de las españolas. Desconozco Estados Unidos. Absolutamente. Pero lo que sí que voy a decir, en España, para que le quiten la custodia a una madre, tiene que haber una de estas cuatro opciones. Primera, que sea drogadicta. Segunda, que sea alcohólica. Tercera, que ejerza la prostitución, pero cuando está en compañía del hijo. Si, por ejemplo, ejerce la prostitución mientras el hijo está en el colegio, aquí no pasa nada. Y la cuarta es que tenga un trastorno mental de tal magnitud que corra riesgo la vida del menor. Correcto. Fuera de esos supuestos, que le quiten a una mujer la custodia y le den la guarda y custodia al menor, a la guarda y custodia al menor al padre, es prácticamente imposible. Y sí, hay muchas madres que son un peligro para sus hijos, que lo sabemos todos, que lo vemos todos, pero rara vez el Ministerio Fiscal dice que se le dé la custodia al padre. Hace falta, Sí. mira, para conseguir una custodia materna no hay que trabajar mucho. Para conseguir una custodia paterna te tienes que dejar la piel y aún así es complicado conseguirlo. Bueno, lo que yo he visto aquí en España es que las estadísticas de mujeres que asesinan niños que obviamente las matizan o las esconden o no se les da la publicidad. Las esconden. Te voy a contar, porque este dato es muy interesante. Tenemos estadísticas de lo que el gobierno quiere que tengamos estadísticas. Por ejemplo, si tú buscas estadísticas de mujeres asesinadas a manos de sus exparejas, las encuentras. Pero ahora ponte a buscar estadísticas oficiales hechas por el gobierno de hombres asesinados por sus mujeres. No las vas a encontrar. Si tú buscas estadísticas de niños asesinados por su padre, las encuentras. Si tú buscas estadísticas de mujeres, de niños asesinados por sus madres, no las vas a encontrar. Fíjate qué cosa ya más escandalosa. Cuando un padre, por ejemplo, mata a un hijo para vengarse de su exmujer, a eso le llaman violencia vicaria. Sin Sí. embargo, cuando una mujer mata a un hijo para vengarse de su exmarido, eso no es violencia vicaria. No sabemos lo que es, pero eso No, no le es. llaman trastorno mental o algún Exacto, problema. la pobrecita estaba deprimida y probablemente
porque el hombre le había destrozado la vida. Claro, claro. Pero vamos, que volviendo a la pregunta que formula esta persona, pues francamente es muy complicado que se le quite la custodia a una mujer en España y tienen que darse como mínimo uno de los 4 supuestos que te he dicho. Y no solo en España, en varios países, por lo menos que yo conozco, es muy difícil que se les quite. En México es prácticamente imposible, Chile, Argentina, Perú, es muy difícil. Yo, fíjate, a lo largo de los 23 años que llevo de ejercicio profesional, los casos que he conseguido custodia exclusiva paterna, la mayoría lo que había era un problema de la madre de alcoholismo. El alcoholismo es algo tremendo, ¿no? Pues madres alcohólicas ahí sí que siempre se les ha quitado. Y el año pasado, por ejemplo, tuve un caso de que la madre tenía una serie de trastornos mentales que, bueno, pues que la señora no era, Claro, era un peligro para su hijo. no era apta. No era apta. Bueno, estoy escogiendo porque ahora se están atreviendo a preguntar. Dennis Spencer, que no sé de qué parte es. ¿Cómo evitar con antelación estas situaciones? ¿Cuál es el perfil psicológico? ¿Son manipuladores o chantajistas? Tendría que decir manipuladoras o chantajistas. Vamos a ver, esta pregunta más que para hacérsela a un abogado es para hacérsela a un psicólogo. Y Pero sí, al final, todos los problemas de derecho de familia o de violencia de género tienen su causa en una mala elección, en que uno ha elegido mal a su pareja. y sí, El problema en la vida es siempre el mismo. El problema es que las decisiones más importantes en la vida las tomas cuando menos experiencia tienes de la vida. Por ejemplo, correcto. a los 18 años tú tienes que elegir ya qué carrera quieres estudiar y a lo mejor a los 18 años no tienes ni idea de qué quieres dedicarte en la vida. Pero es que la pareja muchas veces se elige a una edad muy temprana en la que uno pues tiene muy poquita experiencia y además a veces se tienen los hijos de forma muy precipitada. ¿eh? Se confunden ciertas reacciones hormonales, porque al final es eso, el enamoramiento son reacciones hormonales, etcétera. Se Y sí, confunden ciertas reacciones hormonales con ya he encontrado la mujer o el hombre de mi vida. claro. Inmediatamente se tienen los hijos y cuando ya se empieza a aterrizar de todo te das cuenta de que te has equivocado. Y aún es más, hay gente que cuando se divorcia dice, es que me estoy quedando alucinado, es que yo no conocía a esta mujer, o a este hombre también. Entonces dices, ¿cómo evitar? Pues mira, la forma de evitar estas situaciones es abriendo los ojos a la hora de elegir pareja. Eso del amor ciego da muy mal resultado. Es Y mejor sí, enamorarte con los ojos abiertos y fijarte bien y sobre todo, yo diría, yo no soy psicólogo, soy abogado, pero yo aconsejaría hablar. La gente tiene hijos sin hablar de muchas cosas. Por ejemplo, no hablan de qué educación vamos a dar a los hijos, cómo vamos a criarlos, no hablan sobre qué va a pasar con la familia, etcétera. Y entonces, pues luego viene lo que viene, las sorpresas. ¿eh? bueno, yo recomiendo en mi práctica profesional que si te vas a casar, necesitas recibir terapia prematrimonial. Bueno, yo tanto Porque, no iría. sí, Yo porque hay tanto parejas que no son aptas para estar casadas, al menos entre ellos, porque tienen problemas que son potenciadores de problemas. Por ejemplo, dos parejas o dos personas que vienen de familias disfuncionales probablemente van a crear otra disfunción porque no tienen las herramientas para, para enfrentar la vida. Y en el caso de los hijos, lo que tú dices es tremendamente cierto. Yo le digo a todas las parejas que atiendo, especialmente jóvenes que no tienen hijos, que se esperen al menos 3 o 4 años de convivencia como pareja antes de decidirse a tener un hijo. Mira, yo te voy a dar 2 datos. No he hecho el estudio riguroso, pero si analizara todos los datos de los casos que he llevado en 23 años, te diría 2 conclusiones. Una, la mayoría de las rupturas de pareja se producen en los 5 primeros años después del nacimiento de un hijo. Correcto.
Y te diría que el porcentaje puede ser del 80-85% de los casos se produce la ruptura en los 5 primeros años después del nacimiento de un hijo. Y luego otro dato que te daría también de que el porcentaje de rupturas es muy alto en aquellos casos en los que han tenido los hijos más que tener los hijos, se han quedado embarazados en los primeros 12 meses nada más conocerse. Correcto. No han tenido tiempo para la adaptación como pareja. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Pues sinceramente suscribo lo que tú has dicho, que no tuvieran hijos la gente, por lo menos hasta que no han pasado 2 o 3 años de relación y que ya más o menos se conocen, porque a tu pareja solo la conoces el día que te divorcias, ¿eh? Pero bueno, Sí. más o menos decir, oye, conocerla un poquito. No puedes tener un hijo a los 6 meses de conocerte, porque está casi abocado al fracaso. ¿Cómo evitar con antelación estas situaciones? Siendo prudente, conociendo a la persona de la que piensas que te has enamorado. No hay que confundir calentón sexual con enamoramiento, son dos cosas diferentes. Absolutamente, totalmente. Además, yo agrego a mis pacientes que conozcan a las familias de origen, porque ahí también puedes detectar algunos posibles problemas en tu relación. Mira, cuando yo era joven, más joven que ahora, tenía un amigo que decía siempre una frase, decía, si quieres conocer cómo será tu mujer en el futuro, lo que tienes que hacer es conocer a su madre. Absolutamente. Y oye, 25, 30 años después, te digo, ¿qué razón tenía mi amigo? Correcto, correcto. Y luego a las parejas yo les daría un consejo fundamental, que cuando uno se casa, tu familia es tu pareja y tus hijos. Y si no sabes poner en su sitio a tus padres, a tus hermanos, etc., esa relación está abocada al fracaso. ¿Sabes cuál es la primera causa de divorcio en España? Yo es donde conozco, donde fuera de España no me atrevo a opinar porque no he llevado nunca casos. Pero en España la primera causa de divorcio es la familia. Bueno, te voy a agregar un dato. A nivel mundial, hay 3 estudios que muestran que a nivel mundial la primera causal es la injerencia de las familias de origen en las parejas. Pues yo solo me gusta hablar de lo que conozco y lo que conozco es mi país. Y yo después de 23 años llevando derecho de familia, Tienes toda la razón. hay personas que te dicen, cuando hablas por ahí, te dicen, oye, la primera causa serán las infidelidades. Pues no. No, Yo, divorcios por infidelidades, pues a lo mejor te diría que son el 5%. Sin embargo, divorcios por injerencias de la familia, más de la mitad. Más de la mitad. claro, Más claro. de la mitad. Y en algunos contextos culturales muchísimo más fuerte, porque se mete todo el mundo, el papá, la mamá, los cuñados, y Hay gente que no sabe cortarle el cordón umbilical. Y se claro, casan y mamá sigue gobernando. Mamá gobierna la casa de mamá, pero gobierna la casa de los hijos ya casados. Dices, no puede ser. sí. Una vez con mi esposa nos invitaron a dar conferencias a un país X, no lo voy a mencionar para no ofender a nadie, por 3 semanas en 5 ciudades. Y los organizadores me dijeron, lo hemos traído para que hable de las suegras. Y yo pensé que era chiste, porque como hay tanto chiste de suegra, ¿ustedes están hablando en serio? Sí, me dice, tenemos un problema gravísimo con las madres que no dejan en paz a sus hijos, especialmente varones. Yo te voy a dar otro dato, basado en mi experiencia profesional. Te acabo de decir que la primera causa de divorcio son la familia. Pues bien, dentro de eso te diría que las que dan problemas y las que chocan y tal suelen ser en un 90% las suegras. Casos de rupturas porque un suegro se entrometa en la relación y trate de mangonear, gobernar y tal, son la minoría, escasos. Dices, Sí, ¿hay alguno? Pues sí, yo he conocido algún caso en el que el suegro mandaba mucho. Era como el padrino, el que dirigía todo, sí, sí. pero son anecdóticos. Pero sin embargo, suegras que han arrasado matrimonios, a la orden del día.
Yo suelo bromear mucho con mi esposa que yo, la mayor bendición que yo he tenido como esposo es que mi suegra fuera australiana y que la viera cada 6 o 7 años. Al Bueno, comienzo mi esposa no le causaba gracia, pero después cuando entendió, sí. pero vamos a ser justos. También hay suegras estupendas, maravillosas Estupenda, sí, sí. y La que, mía no, pero otras sí. y que gracias a ellas pues son una ayuda importante a la hora de sacar a los nietos Oh, adelante, a sí, los sí. niños, etcétera, ¿eh? Hay abuelos que en este momento viven esclavizados. Sí, Por su- sí, yo he leído sobre eso y he hablado algo sobre eso. Bueno, es un gran tema en relación a las familias, la injerencia, porque es un gran problema. Hay países donde es más complicado que otros, pero es un gran problema. Mira el giro que va a dar esta pregunta. Esta la hace Elvira San Juan, ella es una profesora de Chile. Dice, nosotros los profesores en la actualidad tenemos mucho que perder con las acusaciones falsas. El apoderado entiende, el padre del niño le cree a su hijo, mienten cuando se frustran u otra situación. Mira, ¿Qué puedes decir de esto? esto es otro mal universal. Este es otro mal universal. Te voy a contar algo personal. Yo cuando era pequeño y llegaba a mi casa y le decía a mi madre, oye, la profesora tal me ha dado una colleja o un estirón de orejas o me ha castigado. Mi madre me decía, algo habrás hecho. Como me entere yo lo que has hecho, te voy a dar también. Ahora, cuando un niño llega a casa y dice que lo han castigado, por ejemplo, que le han quitado el móvil, se presentan los padres como locos en el colegio y se la lían al profesor. Claro, Yo hace claro. muchos años, en una tutoría en el colegio de mi hija había hecho una gamberrada y yo le dije a la tutora, digo, mira, la próxima vez que vuelva a hacerlo, la castigas. Y le dices que la castigas de parte de su padre, que yo te he dicho que la castigues. Y la profesora se me quedó mirando como diciendo, este tío está loco. Me dijo, es el primer padre que me dice esto. Los Sí, profesores han perdido total y absolutamente la autoridad. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que los profesores no puedan pegar a los niños. obvio, a nadie. Cuando yo era pequeño y estudiaba, te daban collejas y pasaba de todo. Pero es que ahora los profesores, si te descuidas, los niños pegan a los profesores. Los profesores han perdido la autoridad, no pueden pegar, no pueden castigar, no pueden hacer nada. Y bueno, y es cierto, lo que dice Elvira en este caso es rigurosamente cierto. Hoy en día, un profesor que castiga a un niño sin recreo o le quite el móvil o cualquier cosa, se arriesga a que ese mismo día o al día siguiente tiene a los padres allí pidiendo su cabeza. ¿Qué mundo, qué mundo, Felipe? Sí, yo me alegro de tener la mitad del pescado vendido porque la cosa se está poniendo cada día me gusta menos y lo siento mucho por nuestros hijos porque desde luego les vamos a dejar un mundo que yo no digo que sea peor que el nuestro, pero desde luego no va a ser mejor. Eso lo tengo clarísimo. Cuando yo escribí el capítulo sobre denuncia falsa de este libro, llamé a mi hijo y a mi yerno, mi yerno vive aquí al lado y mi hijo vive a 10 minutos, y les conté que yo tengo mucho miedo. Mi hijo es enfermero, mi yerno es ingeniero, y yo le decía, tengan cuidado con quién se relacionan porque pueden tener una denuncia falsa porque miran feo. Yo la frase que más repito es que me alegro mucho de tener una hija, porque yo hoy en día si tuviera un hijo lo miraría y diría, pobre desgraciado, lo que se le viene encima. Hoy en día arruinarle la vida a un hombre es sencillísimo. Sí, mi hijo me dijo, pero papá, yo trabajo en una residencia con ancianos. Claro, le dije yo, pero tus compañeras son enfermeras, hay Claro. auxiliares, hay gente joven y cualquiera de ellas puede meterte una denuncia. Así que ten cuidado, cuídate, no sea, mi hijo es muy amable, le dije, esa amabilidad puede ser confundida, ten cuidado. Bueno, Aurora, una amiga que es de África, que vive aquí en España, dice, entonces, ¿para qué tantas leyes?
para sacarse los políticos la foto y salir en medios informativos? Pues en líneas generales sí que podría decirse algo así, porque lo cierto es que las leyes que se van haciendo muchas veces no solucionan los problemas, los crean. Hace unos días tenía yo una conversación con un periodista y los dos llegamos a una conclusión y coincidíamos. Por ejemplo, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y las reformas que se han ido haciendo están generando violencia. Están generando violencia. ¿Por qué? Pues porque dices, claro, alguien que no tiene nada que perder es muy peligroso. Y dices, mira, si a ti te denuncian, te detienen, te meten en un calabozo por algo que has hecho, pues oye, pechuga con las consecuencias, no haberlo hecho. Pero es que sin hacer nada, que te detengan, te metan en un calabozo, te priven de tus hijos, pues hombre, yo comprendo que haya personas que puedan perder los papeles. No lo justifico, no lo comparto, pero lo comprendo. Claro. Dice, vamos a ver, si tú has maltratado a tu pareja, la madre de tus hijos, y te denuncia, pues oye, que caiga sobre ti el peso de la ley y no haber hecho nada a la madre de tus hijos. Pero que tú no hayas hecho nada a la madre de tus hijos, que la madre de tus hijos se lo invente, te detengan, te pases la noche en un calabozo, al día siguiente te digan que ya no puedes volver a tu casa, que solo puedes en todo caso volver con un policía o dos a recoger tus calzoncillos y poco más. Y que te digan que usted, hasta que no salga a juicio, no va a poder ver a sus hijos, cuando a lo mejor pueden pasar 2 o 3 años hasta que salga un juicio, pues hombre, lo cierto es que a muchas personas las están llevando al límite, porque mira, hay muchos hombres que acaban viviendo en casa de sus padres. Hay otros que afortunadamente tienen un poder adquisitivo lo suficiente como por lo menos alquilarse un apartamento o buscarse la vida de alguna manera. Pero oye, el que no tiene casa de sus padres ni tiene poder adquisitivo para eso, Sí, pues puede yo, haber salidas de tono. Dices, oye, no las comparto, no estoy de acuerdo, pero las comprendo, las entiendo perfectamente. Porque si tú llevas a una persona al límite, no sabemos lo que puede pasar. correcto. Pero esta ley está generando violencia, no está solucionando los problemas entre hombres y mujeres, sino que está agravándolos. Y la prueba es una. Cuando se aprobó la ley había un número de mujeres muertas al año y 20 años después la cifra no ha variado significativamente. Y con Dato, un gasto, y con número un arriba, gasto, número y abajo, con un gasto enorme. bueno, se ha creado una industria. Sí. Es una industria perversa, porque el otro día escuché cuánto aporta la Comunidad Económica Europea por mujeres maltratadas. Así que es un negocio. Vamos a ver, más que aportar por mujer maltratada, lo que hay son una serie de ayudas, subvenciones para determinados planes, etcétera. Bueno, Dennis Spencer, que sigo sin saber de dónde es, ¿podría recomendar estudios o autores sobre denuncias falsas? Pues sinceramente no me atrevería a recomendar ningún estudio. No conozco ningún estudio así en profundidad. Sí, Eh, a te, mí me diría, costó encontrar. te diría que sigas a determinados compañeros que se dedican a esto y que conocen la materia al igual que la conozco yo. Bueno, Rosa Bautista, ella es de Estados Unidos. En los casos de denuncia de abuso sexual a menores, ¿cómo debemos como sociedad hacer una opinión en el caso de que las víctimas sean cercanas a nosotros? Vamos a ver. Si los abusos sexuales a menores son ciertos, hay que denunciar y que caiga el peso de la ley sobre quien los haya cometido. Punto y final. Aquí no hay que tener ninguna contemplación. Si estamos ante un caso de abusos sexuales a menores y son ciertos, bueno, menores o mayores, me da igual. Ante abusos sexuales, agresiones sexuales, lo que hay que hacer es denunciar y que caiga el peso de la ley sobre quien ha llevado a cabo esas conductas. Pero el problema es que en la mayoría de los casos nos encontramos que las denuncias por abusos sexuales son denuncias instrumentales
para conseguir la custodia de los niños. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Pues primero una buena defensa, demostrar que esa denuncia es falsa, que no han existido esos abusos, y luego actuar contra la madre, contra quien haya puesto esa denuncia. Y desde luego, en mi opinión, cosa que no se hace, pero en mi opinión, una madre capaz de denunciar al padre de sus hijos por abusar sexualmente de los niños, sabiendo que eso es falso, no debería de dársele nunca la custodia exclusiva a los niños. Porque, ojo Ah, al dato, no. cuando pones una denuncia por abusos sexuales a los menores, esos menores van a pasar pruebas que son muy desagradables. Van a tener que ir a que los vea un médico forense. Van a tener que ir a hablar con psicólogos. Van a tener que ir tal. Entonces, una persona que es capaz de hacerle eso a sus hijos con tal de fastidiar al padre de sus hijos, no merece tener la custodia de sus hijos. Es más, ni tan siquiera merece ser llamada madre, o si el que ha puesto la denuncia es el padre, ser llamado padre. No son Estoy ni de madre ni acuerdo, padre. estoy de acuerdo, totalmente. Perdió su derecho. Perdió Además, su derecho. sí, además le daña la vida a esos niños de por vida. Se la destroza. Se la Sí, destroza porque luego también hay otra cosa que a mí me impresiona mucho, porque yo he llevado algún caso, he conocido algún caso de estos. Casos en los que se ha denunciado al padre por abusos sexuales, con el paso de los años ha conseguido demostrar que todo era falso, pero sin embargo a ese menor le han creado la falsa creencia en su cabeza de que fue un niño abusado. correcto. Ojo al dato. Y ese niño crece convencido de que ha vivido cosas que nunca ha vivido. Claro, en psicología lo llamamos memoria prestada. Pues mira, gracias por prestarme el concepto porque tomo nota de él. Claro, porque es cuando hay casos en psicología forense y se induce a un niño a crear una memoria que no tiene, se llama memoria prestada. Yo siempre digo que es crear recuerdos falsos. O sea, si Claro, tú a un niño de 2 años, un niño cuando está creciendo, 2, 3, 4, 5 añitos, le dices continuamente, le repites que tu papá te pegaba mucho cuando eras pequeño, tu papá te pegaba mucho cuando eras pequeño. Ese niño llega un momento que dice, yo cuando era pequeño mi papá me pegaba mucho. claro, Pues con claro, los abusos pasa lo mismo. Si tú a un niño le dices que papá te hacía cosas feas, pues al final claro. el niño acaba convencido y diciendo que su padre abusó de él cuando era pequeño. Claro, desde los 4 años para atrás no hay recuerdos. Y desde los 5 a los 7 años hay recuerdos difusos. Así que tú le puedes meter un recuerdo a un niño de manera falsa, definitivamente. Pues Qué maldad, es es terrorífico terrorífico. y es cierto, porque yo lo he visto. Querido Felipe, hemos llegado al final y han quedado varias preguntas, pero en algún otro momento veremos. Si quisiéramos hacer un cierre, ¿qué quisieras como cierre que nuestros auditores, nuestros espectadores, que ya te has dado cuenta que escriben de diferentes partes del mundo, qué quisieras que ellos supieran, que ellos sepan sobre este tema? Bueno, pues haciendo un pequeño resumen de lo que hemos hablado, lo primero diría que hay que enamorarse con los ojos abiertos, Sí, que elijan muy bien, que no se precipiten a la hora de tener hijos y que, sobre todo, si alguna vez son víctimas de una denuncia por violencia de género, que no firmen ninguna conformidad si no han cometido los hechos. Si ok. son inocentes, que nunca firmen una conformidad. Y sobre todo, que siempre busquen abogados especializados en la materia. Felipe, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido realmente de utilidad tus consejos. Eh, de verdad, voy a poner, después lo pensé abajito, algunos traducción de algunos términos que usas porque la comunidad es tan heterogénea, eso es imposible que pase de otra manera. Muchísimas gracias. Yo te saco de pantalla para poder despedir, pero te agradezco muchísimo tu colaboración. De verdad que es muy, muy positivo. Muchas gracias a ti por la invitación, ha sido un placer y si
a alguien le es útil lo que hemos hablado, me doy ya por satisfecho y feliz. Muchas gracias. Un abrazo desde aquí de Valencia para Zaragoza. Igualmente, un abrazo. Adiós.